y la guerra económica va a seguir, porque no olvidemos una cosa, hay algo claro, y de ahí la urgencia de Estados Unidos, y es que no tienen tiempo. Es que China ya se les escapa por todos los lados. Tienen que ir a por China como sea. Y si buscamos un elemento común, desde Groenlandia a Canadá, pasando por Europa, el canal de Panamá, Latinoamérica en general, es China. Todo está dirigido contra China, incluido el intento de... que esto está yendo bastante bien dentro de lo que cabe. Porque el tema de Ucrania para Trump es secundario. El intento de reconciliación con los rusos, que es clave para esa estrategia, pues bueno, por el momento va relativamente bien. Es decir, Trump no es un loco, tiene un plan, vamos, no él, los asesores más fieles, es decir, el grupo que le rodea, que puede salir bien o mal, y que lo importante es la guerra civil abierta que hay entre las élites norteamericanas. A eso se le suman un montón de conflictos por todo el mundo, pero bueno, esa es la clave. Así dicho muy a lo bruto todo. Enrique. Pues ponme ahí, Juan Antonio, lo que te acabo de poner. O sea, de repente os va a dar así una cosa en el cerebro a todos que vais Dios a decir, mío. pero ¿qué cojones? ¿Quién redacta ahí los titulares? O sea, Fernando soltando todo el tema ahí súper importante. Scott Bessent, Scott Bessent, el rico secretario del Tesoro gay con hijos de Trump. ¿Cómo? A ver. Es del Mundo. O sea, estaba buscando cosas que poneros y alguna actualización, pues sí, porque a veces nos ponemos hoy a hacer un directo y de repente sucede algo importante. Y digo, bueno, pues vamos a ver las noticias. Y de repente veo esto y digo, que es del Mundo. O sea, ¿Cómo? O sea, repite que no me... Que le das aquí y te va a la cuenta del Mundo con 5 millones de seguidores. Y tú ves esto y dices, Scott Bessent, el rico secretario del Tesoro gay con hijos de Trump. Artículo. Y dices, mira, yo sé que esta gente no utiliza la inteligencia artificial, porque si la utilizara, al menos saldrían titulares bien. Esto ya es cosa del retardo este que hablábamos al principio del programa, pues aquí lo tenéis. O sea, el retardo mental, sí. Hablábamos del retardo y aquí aparece. O sea, todo el mundo ahí esperando algo súper interesante y de repente nos encontramos esto. Pero bueno, por el bien de todos, vamos a ver, se va fuera. Que es el mundo. Vamos a lo importante. El mundo. Es que es el mundo. Ya. Es el periodística. Es bazofia periodística como toda la prensa de la gusanera asiática occidental. Es decir, puñetera basura. Es decir, yo vuelvo a repetir a todo el mundo que nos quiera escuchar. Es decir, si ustedes ven canales de televisión, leen prensa de esta corporativa, escuchan las radios corporativas, usted no solamente no se enterará de nada, usted no solamente será víctima de todo tipo de manipulación, intoxicación, mentiras, bulos y desinformación. No, es que además usted está siendo... le están tomando el pelo y le están tomando por imbécil y piensan que usted es gilipollas porque se va a tragar titulares como ese y como otros muchos, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues esto es, lamentablemente, esto es lo que hay. Es decir, está bien traído, Enrique, porque efectivamente a veces hay que dar ejemplos de lo que está todavía, ¿no? Todavía no me he recuperado. Es que estamos hablando de cosas serias y de repente, claro, ¿veis esto? Que el otro día, por ejemplo, un titular del Mundo dice Sudán se sume en la anarquía tras 2 años de sangrienta guerra civil. Y yo digo, se sume. O sea, tiene 2 años de sangrienta guerra civil, pero ahora es cuando se sume la anarquía. Se sume la anarquía. No, lo demás fue una cosa perfectamente organizada, vamos. Se peleaban con un orden... Sí. O sea, es que de verdad, es para coger y matarlos. Es decir, el titular, que es lo más importante del artículo, porque ya desde hace muchos años se sabe que verán los calores. Desde hace muchos años se sabe que el titular del artículo es lo que el 90%, el 95% lee porque vas pasando y dices, que lo redacten mal, dices, que tienen 5 millones de seguidores en Twitter y redacten mal los titulares para poner ahí, dices...
No, bueno, en fin, además, vamos con lo importante, que si no se nos va el tiempo. ¿Qué tiene que ver para lo que estamos tratando, lo importante? ¿Qué tiene que ver si Bessent es gay o no es gay? Si los hijos son de madre. Si tiene 14 hijos. Pero si es un titular que no sabes cuál. El imbécil del director del Mundo, ¿en qué está pensando? Porque es un imbécil. O sea, para publicar una cosa de esta, es un imbécil que está ofendiendo a sus lectores, está ofendiendo a quien pasa por el periódico. Es decir, toma a todo el mundo por lo que no es, por lo que es él, un imbécil. Y lo digo así claramente, a ver si con un poco de suerte se quiere crear conmigo. ¡Imbécil! A ver si se da cuenta. Venga, Enrique, vamos a lo importante. Bueno, vamos a lo importante. De Rapid Response 47, de la cuenta oficial que se ha montado Trump para dar rápidas respuestas en su, que es el 47º, el presidente número 47. Bueno, dice, reportero, ¿es cierto que usted descartó un plan israelí de atacar las instalaciones nucleares iraníes? Trump responde, no diría que se ha desistido, no tengo prisa porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir sin muertes y me gustaría verlo. Esa es mi primera opción. Si hay una segunda opción, creo que sería muy perjudicial para Irán. No quiero hacer nada que pueda dañar a nadie, pero Irán no puede tener un arma nuclear. Vale. Esto viene después de todas esas amenazas durante semanas de Irán, te vamos a bombardear, de tener a un grupo aeronaval en el Mar Rojo y traer a otro desde el Pacífico al Índico, el Carl Wilson. Vale. Después de todas esas amenazas, lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es ministro de Exteriores de Irán de visita con Putin en Moscú, no con Lavrov, que sería lo suyo, ¿no? O sea, un ministro de Exteriores con un ministro de Exteriores, no. Se ha ido a hablar directamente con Putin. El ministro de Defensa saudí se ha reunido en Teherán con su homólogo, el ministro de Defensa de Irán. Vale. Esos son y con Ali Khamenei, ¿eh? Le ha entregado una carta personal del rey de Arabia Saudí. Y no olvidemos que el ministro de Defensa es un Bin Salman porque es hermano del famoso Bin Salman, del que realmente gobierna en Arabia Saudí. O sea, no es ningún... O sea, que tenemos esas reuniones sobre la mesa. También ha habido esa reunión trilateral Rusia, Irán, China, en Moscú, si mal no recuerdo, para ir hablando de a ver qué está pasando en todo esto. Porque claro, y además que Fernando sabe mucho más de esto, la ruta de la seda china, la Belt and Road Initiative, necesita el Golfo Pérsico, necesita el Mar Arábigo, necesita Oriente Medio. O sea, China no puede estar diciendo, es que ese no es mi problema, no, es nuestro problema. Es una movida central porque su gran estrategia geoeconómica mundial pasa por ahí. Si ahí se monta un pitote del demonio, a China se le rompe esa red de infraestructuras tanto terrestres como marítimas. Y además que Irán es un exportador de petróleo muy importante para China. Por el otro lado, para Rusia, tiene el corredor de transporte, bueno, más futurible, el corredor de transporte internacional norte-sur, Rusia, Irán, India. Fundamental también. Es decir, si Trump quiere meterse contra Irán, quiere liarla ahí, eso es malo para Rusia y para China, pero no malo en plan un poquito malo, no, es directamente malo. Es fastidiarles su estrategia geoeconómica global, en un punto, además, donde los dos coinciden. Por eso Trump elevó la apuesta, pero ha ido como de, bueno, es que, claro, a ver cómo resuelves el conflicto en Ucrania. Porque los rusos te dicen, ya, es que lo de Ucrania parece que tú no me lo vas a resolver, Estados Unidos, y encima me quieres abrir un conflicto por aquí, o sea, no me arreglas uno y me quieres fastidiar por otro lado. Así no se negocia, ¿eh? Y en el caso de China, oye, ¿me la quieres liar por Taiwán y encima me la quieres liar por Irán? O sea, ¿de qué vas? Y encima lo de los aranceles, que creo que ya iba por el 200 no sé cuánto % de aranceles a China, que es como, pues nada. 245, pero los chinos al llegar al 125% dijeron, ¿para qué vamos a subir más si ya nadie va a comerciar con estos aranceles? No tiene ningún sentido. Ya, pues ahí ya pues nada, rompemos, no os preocupéis. Ya. Seguro que los chinos dirán, pues lo fabricaremos en Vietnam o lo fabricamos en China, lo empaquetamos en Vietnam y os lo mandamos y ya está.
Muy importante lo que dice el Enrique, porque China, que se viene preparando para esto, inmediatamente que empezó con esta de la guerra arancelaria, creo que tiene mucho de tanteo, quiero decir, a ver cómo responde cada país y luego ya veremos. ¿Qué es lo que ha hecho China? Pues inmediatamente que han suspendido la compra de petróleo de Estados Unidos y se lo están comprando Canadá, por ejemplo. Ya, es decir, pero una cosa que decías muy importante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí en la Casa Blanca? Parece ser, estas cosas es imposible de comprobarlas, pero bueno, según cuentan diferentes medios, con el tema de Irán había una división entre los grandes prebostes. Parece que en contra de lanzar un ataque contra Irán estaba el propio Trump, más o menos, el vicepresidente Vance, el secretario de Defensa, que es un tipo más bien belicista, pero bueno, es decir, y alguno más, que ahora mismo no me acuerdo, en el lado contrario, en el lanzar un ataque estaba Marco Rubio, estaba el asesor de seguridad nacional, Wolf, me parece que es decir, y al final ganaron la parte Fernando, el que te dialogante. Fernando, el que te falta es Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, Peter También. Trump y Vance. Estos estaban en contra de lanzar ningún ataque a Irán. Y a favor toda la banda neocons que está dentro de la Casa Blanca. Marco Rubio, Michael Waltz, el propio Kellogg, que lo mandó, y alguno más. Creo que el del Pentágono, Michael Waltz. Es decir, los típicos neocons de ahí, ¿no? Es decir, entonces hay una clara fractura. Respecto a Irán se ha visto. Respecto al tema Ucrania también se ha visto. También. Que son prácticamente los mismos actores. Y hay una cosa grave que a mí me da la sensación. ¿Por qué después de nombrar a otros enviados, después de tener una Secretaría de Estado, después de tener una Secretaría de Defensa, etcétera, etcétera, por qué al final el tema crítico de Irán y el tema crítico de Ucrania lo está llevando Steven Witkoff, que es un amigo personal de Trump? Por eso. Es miembro del gobierno. ¿Por qué? Yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que es porque de Witkoff, como amigo, se puede fiar de que la información que le va a llegar es la que le tiene que llegar. Efectivamente. Es decir, que en una reunión, es decir, él no se debe fiar mucho de Marco Rubio, por ejemplo, de que le vaya a transmitir realmente, como tiene que ser, lo que se dice en una reunión. Porque ya hay experiencia. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional en la primera legislatura de Trump, se jacta en sus memorias de cómo engañaba a Trump. Sí. Claro, es que esto es el tipo de gentuza con la que muchas veces hay que lidiar. Entonces, sí. Claro, pero es que Marco Rubio es cuota republicana, digamos, del viejo partido. Es decir, necesitaban meter a alguien de eso y decirle, y además Marco Rubio, como del voto latino, Partido Republicano. No es que necesitaban meter a alguien, es que si no se metía a Marco Rubio, a Michael Waltz, a Bessel, si no se metían a estos, el Senado no aprobaba el nombramiento de Tulsi Gabbard, el nombramiento de Robert Kennedy y otros así. Este era el problema. Claro. Y entonces, para que le admitieran el nombramiento de alguno de estos, Trump tuvo que pasar por el aro de que le nombraran, le impusieran a Marco Rubio, a Waltz. Pero claro, es que tú fíjate, digamos, las secretarías potentes, aquellas que en un momento determinado van a tener en sus manos las cuestiones críticas, están, como es la Secretaría de Estado, la Secretaría de Defensa, que es el Pentágono, es decir, la Secretaría del Tesoro, pues justamente estas caen en manos de neocons, de tarados mentales de la secta. Este es el problema. Y esto es un problema para Trump. O sea, independientemente de cómo Trump sea y de lo que realmente él piense. Sí. De Trump o de cualquier presidente. Esto es un problema. Porque sabe que primero, no puede estar seguro de lo que están haciendo de verdad. Y si le están informando adecuadamente o le están mintiendo. Y luego, sabe que, vamos, yo que él iría por los pasillos de la Casa Blanca dando la espalda a la pared. Porque en cualquier momento le pegan una puñalada. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque es gentuza.
Es la mafia de las élites globalistas insertadas del Estado profundo, del establishment de toda la vida. Entonces, esto es un problema, que además Trump parece que, no sé, es decir, si no ha aprendido de su primera legislatura, pero es que hay gente que fiarse de ella es peligrosísimo. Y solo hay que recordar al propio Bolton, que hemos citado, a Mike Pence, ¿os acordáis de aquel la traición, sí. El personaje. Que además, ojo, con Bolton. El general que le llamaban perro loco, no me acuerdo cómo le llamaban. Mad Dog, sí. Pero es que con Bolton la cosa es que podemos encontrar un paralelismo con Bolton y Rubio, en el sentido de que Bolton casi la lía con Venezuela. O sea, montándose todo aquel, vamos, casi guerra y demás, que fue al final como de ya párenlo el asunto. O Colombia no quiere colaborar con su ejército para meterse en la guerra, Brasil de Bolsonaro tampoco, entonces pues ya lo dejamos, no tenemos proxies suficientes, no hay tontos útiles que quieran ponerse ahí. El caso, espera, el caso ahora es Panamá, porque están metidos, o sea, Marco Rubio está muy metido con lo de Canadá. Perdón, Panamá. Panamá. O sea, pero hay que ir a por el canal, hay que liarla y como de, es que ya no es, Bolton ya no es un tipo con cara y nombre anglosajón, ya es alguien latino, entre comillas, ¿no? Además que pone su relato de exiliados cubanos, que bueno, que es de Cuba, sí, todo lo demás ya es como las películas basado en hechos reales. O sea, Kentucky existe, todo lo demás inventado. Fijaros pues el peligro que tiene esto, porque al final, sobre todo si el presidente es una persona impulsiva como Trump, que no, tampoco es que tenga una cultura política, sobre todo de política internacional, terrible, sino que más bien es un empresario especulador y bueno, y no mucho más. Es decir, uno puede llegar a pensar, decir, bueno, ¿cómo llega Trump a tomar la decisión del atentado contra el general Soleimani? ¿Fue engañado? ¿Quién le puso el nombre encima de la mesa? ¿Salió de él? ¿O de alguna forma le pusieron la trampa y como el tipo firma lo que le pongan delante porque se fía de sus consejeros y porque al fin y al cabo le están hablando no de un general del ejército iraní, sino de un terrorista? Y aquí la clave del asunto es también eso mismo, lo de bueno, es que era del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, es un grupo paramilitar, no es el ejército oficial, terroristas, bla, bla, bla. Muy bien. Pero esto es lo mismo que están haciendo ahora con los hutíes o UCIES. Que esa es una discusión larga que tuvimos fuera de cámara, Fernando y yo, de si son UTIES o UCIES. Bueno, a mí lo que me dijeron árabes, sí. es decir, que se pronunciaba como Z. Pero bueno, es que la gente suele decir UTIES. Bueno, pues dejémoslo en UTIES o UCIES. Sí. Bien, pues la cuestión, por ejemplo, ahí te he compartido, Juan Antonio, un texto del Mando Central de los Estados Unidos, que es precisamente de hace un ratico, jactándose del último de los ataques que han hecho. Precisamente una nota más actual todavía, la Media Luna Roja yemení dice a Al Masira que 17 trabajadores y empleados han sido asesinados y docenas heridos como balance inicial del ataque estadounidense sobre el puerto petrolífero Ras Isa en Hodeida. Hodeida es el puerto de la ciudad costera que tienen los hutíes. Y bueno, lo que dice el comunicado básicamente es lo siguiente, que me parece importante de leer. Destrucción del puerto petrolero de Ras Isa controlado por los hutíes. Los hutíes han seguido beneficiándose económica y militarmente de países y empresas que le proporcionan apoyo material a una organización terrorista extranjera así designada. Los hutíes, respaldados por Irán, utilizan el combustible para mantener sus operaciones militares como arma de control y para beneficiarse económicamente de la malversación de los beneficios de la importación. Este combustible debería suministrarse legítimamente al pueblo de Yemen. A pesar de la designación como organización terrorista extranjera que entró en vigor el 5 de abril, los buques han seguido suministrando combustible a través del puerto de Ras Isa. Los beneficios de estas ventas ilegales financian y sostienen directamente los esfuerzos terroristas de los hutíes y que las fuerzas estadounidenses han tomado medidas para eliminar esa fuente de combustible para los terroristas hutíes respaldados por Irán y bla, 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 privarlos de los ingresos ilegales
Y nos dice que los ingresos ilegales que han financiado los esfuerzos de los hutíes para aterrorizar a toda la región durante más de 10 años. El objetivo de estos ataques era debilitar la fuente económica de poder de los hutíes que siguen explotando y causando un gran sufrimiento a sus compatriotas. Ojo, cuidado, no son los saudíes los que han bombardeado Yemen, son los hutíes. No. Pero bueno, un poco más. Este ataque no tenía por objeto dañar al pueblo de Yemen, que desea legítimamente liderarse del yugo de la subyugación hutí y vivir en paz. Que los hutíes son yemeníes, por si acaso estos no se han dado cuenta, pero bueno. Dice, y termina, el último párrafo es fundamental. Los hutíes, sus amos iraníes y quienes a sabiendas ayudan y son cómplices de sus acciones terroristas, deben saber que el mundo no aceptará que el mundo, de hecho, es que, a ver, que os lo voy a... Perdón, es que tengo aquí tantas pestañas. Bueno, luego os enseño el párrafo que es tal cual. Deben saber que el mundo no aceptará el contrabando ilícito de combustible y material de guerra a una organización terrorista. A ver, es este último párrafo. Dices, vamos a ver, pero ¿qué cojones habéis estado haciendo Estados Unidos en Siria durante años? Sacándole petróleo ilegalmente a Siria. Robando el petróleo. Sí. O sea, eso por un lado. Luego no mencionará a los saudíes en todo esto, que dices, bueno, a ver, a los hutíes los apoyan los iraníes, muy bien. Pero ¿y quién coño apoya a las otras dos partes en Yemen? Lo del Consejo Transicional del Sur, lo apoya Emiratos Árabes Unidos. Y los otros del gobierno oficial lo apoyan los saudíes. Dices, y Al-Qaeda lo apoya Estados Unidos, ya lo sabemos. A ver, ahí hay un lío gordo. Y yo creo que la guerra ahora mismo... Pero aparte, Fernando, pero espera. Y aparte ya del lío gordo, es decir, cualquier conflicto que existe entre un Estado y demás es complicado, hay un montón de variables que analizar y demás. Vale, esto es una cosa. Pero lo que rezuma este comunicado es el de una organización terrorista que se llama Casablanca, con otro tipo de organizaciones aliadas terroristas como la CIA, el FBI, el ejército norteamericano, organizaciones criminales, como todo el mundo sabe. Es decir, bueno, pues estos se dedican a bombardear, entre otros, a población civil, como los que han muerto en la terminal petrolera, a población civil, que son crímenes de guerra, en una guerra de agresión. Es decir, todo podía entrar dentro de la jurisprudencia de Nuremberg, porque son crímenes de lesa humanidad, porque es lo propio del régimen norteamericano, que es un régimen criminal terrorista, genocida, que debería de tener su tribunal de Nuremberg. No Trump, no Marco Rubio o Walsh, no. Esto es un régimen que viene, por decir una fecha, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un régimen criminal. Es un régimen criminal. Ellos hablan en nombre del mundo cuando son una panda de ignorantes, de mentecatos, de fantoches, de chuloputas y demás. Eso es la realidad. Y hay que decirlo. Hay que decirlo, aunque solo sea porque es lo que hemos visto en Hispanoamérica, porque es lo que hemos visto en África, porque es lo que hemos visto en Asia, porque lo hemos visto en Europa del Este, porque lo hemos visto en la propia España. Si es que el siglo empezó con una guerra de agresión montada por un falso positivo como fue el ataque al Maine y la declaración de guerra a España por el tema del Maine en Cuba. Es decir, es que esto es el régimen norteamericano, un régimen criminal. Y entonces cuando yo comprendo que cualquier presidente norteamericano pues intentará hacer a América grande, ¿no? Y Trump pues así y demás. Y entonces, pero cuando uno lee este tipo de comunicados, que el que lo ha hecho es un hijo de la gran ramera de Babilonia,